Bien, mis hermanos, muy buen día. Vamos a los Salmos, capítulo número 31, versículo número 15. Salmo 31, 15. Allí vamos a estar esta mañana contemplando y meditando la palabra de Dios. Yo quisiera invitarles a que oremos nuevamente. Señor Dios bueno, tú que concedes misericordias cada mañana, tú que nos has salvado, Señor, por tu misericordia, que nos has rescatado por medio de la sangre de tu Hijo, a ti, Señor, sea la gloria y la honra en esta mañana. A ti, Señor, sea la honra y la gloria domingo a domingo, todos los días también, Señor, de toda nuestra vida, de todas las épocas, de todos los lugares, Señor. Que seas tú reconocido y glorificado en esta mañana, en cada uno de los lugares donde las iglesias locales se están reuniendo, Señor, y te están alabando. Y aquellos santos que están allá delante de tu presencia también, Señor, una y otra vez reconociéndote y agradeciéndote por la salvación que han recibido y que nosotros también, Señor, hemos recibido en Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana, haga calor, haga frío, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor, en medio de todo. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra sea provechosa porque proviene de ti, Señor. Y ayúdame a mí también, Señor, para que pueda ser claro, para que pueda ser de edificación para mis hermanos. Así que, Señor, te damos mil gracias y te pedimos todo esto en tu santo día, adorándote solamente a ti, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, cuando uno busca un trabajo, cuando busca uno un empleo en estos tiempos, suelen haber varios requisitos para ser aceptado. Por ejemplo, la experiencia que uno pueda tener, el grado de preparación profesional para el cargo, pero un requisito que se ha puesto de moda actualmente es saber trabajar bajo presión. Entonces, cuando uno busca, por ejemplo, en una aplicación un empleo, entonces aparece ahí, ¿no? Trabajo bajo presión. ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Alguna vez han buscado un trabajo que les aparece de esta manera? Eso debería advertirnos algo de ese trabajo. Debería advertirnos que probablemente el empleo no va a tener el mejor ambiente. Deberían advertirnos que ellos mismos nos están avisando de antemano que se van a presentar situaciones difíciles en ese trabajo y también que se van a presentar situaciones adversas en donde a pesar de todo debemos seguir trabajando, debemos seguir avanzando en nuestras funciones y cumplir con los objetivos que nos establezcan. Bajo presión, como ellos dicen a veces, suele significar estrés, suele significar horas extras, suele significar malos tratos de los jefes, desorganización, mala planificación, exceso de carga laboral y hasta injusticias que se pueden presentar en el día a día, que a veces provocan un ambiente tenso que nos lleva a veces a arrepentirnos de haber tomado ese empleo. Y a veces preguntamos, pero yo no sabía que era así, pero ellos ya nos estaban advirtiendo que de antemano era tenso. Ahora, esta presión que a veces se maneja en lo laboral también puede transferirse a muchas esferas de nuestra vida, ya sea la laboral, ya sea la social, ya sea la familiar, ya sea financiera, también puede ser también espiritual. ¿Y cuántos el día a día no sufren presión, estrés, tal vez ansiedad, dificultades, tal vez miedo, tal vez preocupación, tal vez desaliento, tal vez como orábamos, el desespero? Y todos estos que estoy mencionando pueden ser compañeros diarios en nuestra vida. Y pese a ser cristianos, porque recuerden, estamos hablando de nosotros,
nos vemos más allá de esto, pues esta presión diaria ha acortado nuestra vista. Nosotros vemos vidas descontentas, vidas llenas de dificultades sin encontrar a dónde ir muchas veces, solo esperando el fin de nuestras vidas para poder ser librados de todo este mal, como si no existiera nada más. Hubo un hombre, hermanos, que Dios puso en una situación similar. Bueno, hay muchos, ¿cierto? Hay muchos en las Escrituras que Dios puso en una situación similar, pero hoy quisiera hablarles de uno de estos que Dios puso en una situación similar durante varios años. David era un hombre íntegro. David era un hombre valiente, pero especialmente David era un hombre devoto a Dios. Era un hombre de fe. Era un hombre que le creía a Dios. Aun cuando tuvo que enfrentarse en batalla ante un hombre 3 veces más grande que él no dudó. Y no debido a su capacidad, porque era muchacho, era joven. Parece ser que tal vez tenía como 15 años aproximadamente cuando ocurrió esto, sino porque Dios estaba con él. Él le dijo a Goliat, mirándolo a los ojos, en medio de una batalla entre 2 naciones: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Tremendo que David haya dicho eso en medio de esa batalla, un muchachito. Imagínense un joven delgado, bajito, porque así era David, delante de un gigante. Hoy no conocemos una persona tal vez tan alta como lo era él, y no solamente alta, sino fuerte, aguerrida, experimentada, y no le tenía miedo. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe, porque le confiaba en el Señor, porque sabía que había uno más grande e infinito delante de Goliat, y no era él, sino era el Dios de los ejércitos o el Dios de los escuadrones de Israel. Sin embargo, hermanos, esta no iba a ser la primera vez que David tenía que probar en dónde estaba puesta su confianza. Si estaba puesta o en Dios o en las circunstancias. En esta mañana, hermanos, yo deseo llevarlos al libro de los Salmos, en el capítulo número 31, versículo 15, y hacerles la siguiente pregunta con todo esto que he dicho en mente. ¿En quién está su confianza? ¿En ustedes? ¿En su trabajo? ¿En sus amigos? ¿En sus esposos, esposas? ¿En sus hijos? ¿En sus padres? ¿En su comodidad? ¿O en Dios? ¿En quién están nuestros tiempos? Salmo capítulo 31. La porción en el verso 15 comienza en el verso 14. Dice: tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Eso es lo que vamos a estar tratando en esta mañana, mis hermanos. Dios llamó a un oficio a David, y ese fue el de ser llamado el segundo rey de Israel. Debido a que el primer rey, que era Saúl, hermanos, que no obedeció al Señor, ahora el reino iba a ser quitado de Saúl, iba a ser dado a un hombre que Dios mismo había elegido. Esto, ustedes saben que desencadenó una persecución constante, desencadenó una persecución por mano del rey Saúl, al punto de que si David no huía de él, Saúl lo iba a matar. Ahora, ¿cuántos años huyó David de Saúl? Bueno, nosotros hemos experimentado diferentes tipos de presión. Hemos experimentado dificultades en nuestra vida, ¿no? Tal vez hoy, tal vez por la mañana, antes de venir acá. Tal vez en la familia los papás estaban estresados, se enfadaron con sus hijos sufrieron presión. Tal vez el esposo con la esposa porque no se apuraba, tal vez. O tal vez ayer, tal vez en el trabajo, tal vez con las amistades, diferentes situaciones nosotros vivimos y tenemos que experimentar.
Ahora, huir por nuestras vidas, probablemente a algunos les ha tocado experimentar eso. Pero huir por nuestras vidas durante una década completa, creo que ninguno de nosotros hemos tenido que experimentar una presión día a día, mes a mes, año tras año, tan grande como la que experimentó en sus hombros este hombre de Dios. Aproximadamente, hermanos, y esto no es seguro, porque no podemos verlo claramente, los estudiosos no han podido dar con el tiempo exacto, pero aproximadamente la persecución de Saúl a David duró como 10 años. Algunos le ponen 13, algunos le ponen 12, pero más o menos ese fue el tiempo. Ahora, año tras año, David fue perseguido, y no por algo que él haya hecho mal, sino por la maldad y odio de este rey, porque su corazón se inclinó a la maldad, porque no quiso obedecer al Señor. Y esa fue la vida de David durante todos estos años, una vida de persecución, una vida de presión, una vida de desespero, una vida de tristeza, de amargura. En medio de ese tremendo estrés y desesperación, ¿cómo iba a reaccionar David? ¿Qué tenía que decir respecto a la situación en la que él estaba viviendo allí? Ahora, estos cálculos se sacan precisamente porque cuando David enfrenta a Goliat, dice la palabra que él era un muchacho, y parece ser que tenía esa edad que les mencioné, pero cuando fue coronado rey, él fue coronado rey a los 30 años. Y por lo menos tenemos un indicio de cuánto duró una de esas partes de esa persecución en 1 Samuel 27:7, donde dice que David vivió con los filisteos 1 año y 4 meses. Fuera del resto de los eventos que rodearon esta terrible persecución a un hijo de Dios. Ahora, deténgase usted, hermano, en esta mañana, y yo también, a pensar ¿cómo nos sentiríamos en una situación como esta? Imagínese una persona, que espero que no sea real en sus mentes, pero una persona que sea nuestro enemigo, tal vez un incrédulo, tal vez alguien que aborrece la palabra de Dios, tal vez alguien que odia a Dios, que no le quiere reconocer y que atenta contra su vida. ¿Qué pensaría usted si esa persona le declarara la muerte? Lo va a perseguir y lo va a matar. Y que a usted le tocara huir, pero no va a huir unas horas, sino que el resto de su vida lo va a perseguir hasta que lo mate, hasta que llegue a quitarle la vida. Piensen eso. Si vivimos un solo día de persecución así, hermanos, si nos sentimos estresados por tener un mal día, como nosotros le llamamos, ¿qué tal 10 años en constante presión? ¿Qué tal 10 años huyendo por el desierto, escondiéndose en cuevas, viviendo con los otros enemigos, porque no era el único enemigo que tenía? ¿Qué tal viviendo de esa manera, escapando constantemente por nuestras vidas, no teniendo un lugar donde recostar la cabeza, sino estando atento día a día de esa persecución? ¿No le ha pasado, por ejemplo, joven, cuando se siente rechazado por sus amigos o compañeros, que es difícil y llega desanimado a la casa? ¿No se ha sentido mal cuando se burlan de usted por ser cristiano? O tal vez porque no hace parte de ese combo, no hace parte de los mismos gustos. ¿Usted no llega desanimado a la casa o llega contento? Cuando hay un día difícil en el trabajo, ¿no llegamos con un ánimo por el piso, desalentados? Entonces, ¿cómo estaría David? ¿Cómo se sentiría David? La Biblia, hermanos, nos muestra cómo estuvo David. La Biblia nos dice qué pensaba, qué sentía, qué decía sobre estas circunstancias. Dios quiso glorificarse en David a través de todas estas situaciones que él vivió en su vida. Pero Dios también quería glorificarse en David a través de todas estas situaciones para enseñarnos una gran verdad. Porque aún estas cosas
que pasaron a David, que ocurrieron, que nosotros hemos leído y que sabemos ocurrieron o fueron escritas como ejemplo para amonestarnos. ¿A quiénes? A quienes estamos en esta etapa final del plan perfecto del Señor. A nosotros, los hijos de Dios. ¿Dónde encontramos cómo estaba David en medio de todo esto? En los salmos, hermanos. Cuando ustedes lean los salmos, no quiten este contexto de sus mentes, porque lo que estaba viviendo David era toda esta situación. En la gran parte y en la mayoría de los salmos que escribió David, porque no todos los salmos los escribió David, pero una gran parte los escribió, los salmos son la respuesta inspirada e infalible de Dios por medio de David a las diferentes situaciones de su vida, especialmente en las que se encontraba en persecución y al borde de la muerte. Así que, hermanos, ese es el caso del Salmo capítulo 31 también. Este es un salmo escrito en un tiempo de gran aflicción. Es la oración de alguien que ha estado sufriendo persecución constante. Probablemente en medio de esa persecución particular que está viviendo en este caso es la de Saúl y de sus ejércitos. Ese es el contexto y es el caso del Salmo capítulo 31. Muchos enemigos tenía David, los amonitas, los arameos, los edomitas, los filisteos, los moabitas y especialmente Saúl y el propio Israel venía detrás de David y de su pequeño ejército. El Salmo 31, hermanos, puede dividirse en dos partes principales. En la primera sección, y si estamos allí, por supuesto, del versículo 1 hasta el versículo número 18, encontramos la primera parte, y esta primera sección se puede identificar con una estructura en forma de súplica. Ahora, yo no sé, hermanos, si ustedes han escuchado qué es un quiasmo, pero la manera en la que se escriben los salmos, y no solamente los salmos, pero frecuentemente lo encontramos allí, es en forma de quiasmo. Entonces, un quiasmo son dos extremos que llegan a una misma idea, pero esos dos extremos son paralelos. Por ejemplo, del versículo 1 al 18 nosotros encontramos que lo primero que hace David allí es oración, pero lo último que hace es oración. Lo segundo que hace es confianza, lo penúltimo que dice es mostrar esa confianza, y en medio está la súplica. Por eso se llama quiasmo, porque es ese orden así. Entonces, del versículo 1 al 5 encontramos una oración. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. En medio de la persecución está diciendo eso, hermanos. No se está lamentando por la vida que le ha tocado vivir. No está llorando desconsolado, aunque lloró y aunque se lamentó. Pero miren lo que está diciendo en medio de todo eso, en medio de la presión que estaba viviendo, en medio del estrés, aún tal vez del desespero, hermanos. Y quiero que se identifiquen con esto, hermanos, porque a veces estamos así, tensionados, presionados, atribulados, desesperados por la situación en la que estamos. Tal vez un matrimonio insufrible, tal vez unos hijos irreverentes, tal vez un trabajo injusto, un mal pago, tal vez una y otra vez todo nos sale mal y nos sale mal y nos sale mal. Y ya estamos que no queremos vivir más. Piensen en eso porque miren lo que dice David. En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. La segunda parte, que es de confianza, desde el verso 6 hasta el verso 8, está allí. La tercera parte, que es súplica, del verso 9 al 13, pero otra vez vuelve a la confianza en el versículo 14, cuando dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, y oración nuevamente en el versículo 15. Así que estas palabras que nosotros vamos a estar reflexionando hoy, meditando y deteniéndonos allí, es una oración de David en medio de estas dificultades, y él dice en su oración: tú eres mi Dios,
En tu mano están mis tiempos. La segunda parte de este capítulo 31 es una oración de gratitud a Dios que va desde el versículo 19 hasta el versículo número 24. Pero entonces así llegamos a nuestro texto, hermanos, y este texto entonces es una oración, y la oración debería estar completa desde el versículo 14, desde el momento que él dice, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Esa es la oración en ese punto, ese es nuestro texto, eso es lo que nosotros vamos a estar mirando en esta mañana. Pero no olviden todo lo que hemos visto hasta aquí. Esto es importante, hermanos, para poder entender el valor de estas palabras que Dios ha dejado para nosotros. Porque en medio de la tribulación de David, él reconoce, en primer lugar, a Dios como suyo. Esta es la confianza de un hombre de Dios en medio de persecuciones, en medio de desiertos, en medio de difamación y muchas veces una desesperación. Pero él promulga, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. ¿A qué se refiere eso? David está diciendo, tú eres mi Dios, el Dios de las Escrituras. Tú eres mi Dios, el Dios todopoderoso. Tú eres mi Dios, el Dios soberano, el Dios de los cielos y la tierra. Ese es el Dios de David. Es el Dios que se reconoce en medio del abatimiento, en medio del escape y en medio de la tensión. Todo eso quiere decir esa palabra que David está usando ahí para reconocer a Dios, Elohim. Tú eres mi Dios. Otra cosa que también está diciendo David es, solo Dios es su Dios. Y yo les pregunto, ¿solo Dios es nuestro Dios? Cuando vivimos situaciones que se asemejan a esto, ¿recordamos a Dios? ¿O a qué acudimos? ¿A qué acudimos primero? Si usted quiere diagnosticar tal vez si el Dios de las Escrituras es su Dios, pregúntese a qué acudió primero en la última crisis que tuvo. ¿A qué acudió primero? Probablemente, no certeramente, pero probablemente ese es su Dios. ¿Pensamos que podemos resolver tal vez nosotros mismos? Y que en caso de que se salga de nuestras manos, ponemos entonces la situación en manos de Dios. Entonces voy a intentar, pero si no, entonces ahí sí voy a orar. O voy a mirar qué dice la palabra, o voy a buscar consejo. Tal vez usted es su propio Dios. Si fuera así, entonces no necesitaríamos a Dios. Solo lo necesitamos cuando no podemos, como si pudiéramos en algún momento. Y entonces David, por eso lo primero que reconoce aquí es, tú eres mi Dios. David fue llevado a tal situación, hermanos, que solo podía seguir confiado en que Dios tenía el control. Ahora, es necesario que para que honremos a Dios y lo reconozcamos en nuestros caminos, vivamos muchas dificultades. Porque a veces la comodidad es el peor enemigo que tenemos. Parece ser que la tribulación es mejor que la comodidad, que la tranquilidad y que la paz. Porque la tribulación nos lleva a apartar, o la comodidad, perdón, nos lleva a envolvernos en nuestros razonamientos que son necios y a apartarnos de Dios. Vivimos y hablamos a veces, hermanos, como si nuestro Dios fuera nuestro trabajo. Entonces dependemos de nuestro empleo. Y si parece que hay riesgo de que nos saquen, nos preocupamos y nos quitaron toda esperanza, toda seguridad. A veces nuestro Dios son nuestros gustos. Si no gustamos de algo, entonces nos vamos. Si no nos hablan en la iglesia de lo que queremos, entonces no nos gusta, buscamos otra iglesia. Nos vamos, no nos gusta. A veces nuestro Dios es nuestro cónyuge, nuestros hijos, porque mientras los tengamos, nada nos faltará. Tú eres mi Dios, nada me faltará. Y le está hablando a la esposa, le está hablando al esposo tal vez, a sus padres. Por eso nos alejamos de Dios y nos olvidamos de Él. Pero David, en este caso particular, porque David era pecador,
Pero David era un hombre del Señor y Dios usó a este hombre para mostrarnos cómo debemos comportarnos nosotros y qué debemos hacer, qué reacción debemos tener, qué es lo primero que deberíamos pensar. Tú eres mi Dios. En medio de las situaciones que estamos viviendo, tú eres mi Dios. En medio del gobierno que tengamos, tú eres mi Dios, Señor. En medio de la escasez, de la enfermedad y de las dificultades, tú eres mi Dios. Pero David no solo reconoce quién es su Dios, porque no es Baal, no es nada en este mundo, sino que es el Dios en quien ha confiado desde el principio. Y por eso, así comienza este salmo. Miren el verso 1. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No confiaré, he confiado. No sea yo confundido jamás. Y esa confianza es la que lo hace decir la siguiente declaración. Oh Dios, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Esta es una palabra que a veces nosotros no nos detenemos a analizar. La palabra mano y a veces la palabra tiempos. Mano en este texto no se refiere literalmente a que Dios tenga manos. Ustedes saben, pues Dios es espíritu. A lo que se refiere es a su poder. O sea, lo que David está diciendo es que en Dios, en su poder, en su control, en su dirección, está todo lo que respecta a David. Eso es lo que él está reconociendo allí. Ahora, esa palabra mano también se refiere al control que posee. Mano ahí equivale a poder, mano equivale a dirección. Pero David no está pidiendo que su vida esté en mano de Dios. David lo que está haciendo es afirmando que su vida está en mano de Dios. No está orando para una petición, está orando para reconocer al gran Dios, para confirmar esta verdad y saber que su vida no está a la aventura, su vida no es al azar. No es en el destino de la suerte, sino que toda su vida, todas las cosas que él está viviendo están en manos de una mano que está así, abierta. Esa es la palabra en el hebreo, una mano abierta. Ahora, ¿por qué? Piense usted en una mano abierta y nosotros estamos en medio de esa mano. Y esa mano es la mano de Dios. Eso es lo que quiere dar a entender ese texto. Nosotros estamos en la mano de Dios. Ahora, que sea abierta es interesante, porque hay otra palabra en el hebreo para mano que es así, una mano cerrada. Hoy veíamos algo interesante que el pastor Andrés nos estaba compartiendo, y es que hay dos venidas. Entonces está la venida física, pero una venida en juicio. Así es la mano de Dios en este texto. Hay una mano de misericordia, de bondad, de cuidado, pero hay una mano de ira y de juicio. Y con esa mano aplastará a sus enemigos. Pero es la misma mano. Y entonces cuando David dice ahí, en tu mano, está utilizando esa idea. Yo estoy en medio de esa mano. Mi destino, mis tiempos, mis días, mis preocupaciones, mis situaciones están en manos de Dios, o en mano, particularmente como lo utiliza aquí el texto. Así que cuando hablamos de mano, él está orando a Dios y reconociendo su poder. Él está viendo cómo en medio de la persecución, en medio de que lo quieren matar, en medio de que ha perdido su hogar, ha perdido todo por causa de que un día Dios lo escogió y Samuel fue allá y le dijo, es este, el último de los hermanos, el más pequeño de todos, el menor, es el que va a ser escogido como el nuevo rey de Israel. Y entonces Saúl, lleno de ese celo y de esa envidia y de esa ira, aun cuando lo ve derrotando a Goliat, viene un espíritu en Saúl que lo lleva a querer matarlo, a querer desaparecerlo, como si no fuera de parte de Dios. Y David sufre todas estas situaciones, sufre todo esto, y no por un día, como les decía al principio, no por una semana, sino año tras año, hermanos. Pero él dice en medio de todo esto, en tu mano están mis tiempos. Ahora, ahí hay un contraste interesante en el versículo número 15,
porque habla también de otra mano. Dice, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Ahora, estos que les mencionaba, los filisteos, los amonitas, el propio Saúl, todos estos que le perseguían, él oró ahí sí para ser librado de esa mano, pero ora recordando una verdad, y es que su vida está primeramente en mano de Dios. Así está nuestra vida, hermanos. ¿En manos de quién? De Dios. El Dios soberano que tenía en su mano a David, tiene en su mano a cada uno de nosotros. Miren lo que dice un texto. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién detiene la mano de Dios? Nadie. Por eso es que David dice, yo estoy en tu mano. Yo sé que todo lo que me está pasando, Señor, es porque tú lo estás permitiendo, por más difícil que parezca, por más constante que vivamos esas situaciones y que David las viviera. Ellos saben y nosotros sabemos por la palabra y por esta verdad que es Dios el soberano. Es Dios el que tiene control de todas las cosas. Pero no es la primera vez que en el Salmo se menciona la mano de Dios. Miren el verso 5 y tal vez les suene familiar. Dice David aquí, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué está diciendo? Solamente dependo de ti, Señor. Yo estoy tranquilo y porque confío en ti, lo que dijo el versículo 1. Yo estoy tranquilo porque sé que en tu mano están mis tiempos. Y estoy tranquilo y confiado porque en ti encomiendo mi espíritu. Esa es una señal de un hombre de piedad, hermanos. Esa es una señal de alguien que confía en Dios aún hasta la muerte. Cristo, nuestro precioso Cristo, utilizó estas palabras que salieron de la boca de David cuando estaba en la cruz en Lucas 23:46 y ya a punto de fallecer dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este fue un ejemplo que siguieron los discípulos, por ejemplo Esteban en Hechos 7:59, cuando estaba siendo apedreado por predicar la palabra delante de estos israelitas, de un Sanedrín allí. Y al final, ¿qué dice? Lo mismo, encomiendo al Señor mi vida. En la mano del Señor está mi vida. Hoy estas palabras, hermanos, también deben estar en nuestro corazón y labios, en medio de las circunstancias, de las dificultades que estamos viviendo, hermanos, día a día, que son reales, que sé que ustedes tienen porque yo también tengo, hermanos. Decimos, en tu mano encomiendo mi espíritu, Señor. En tu mano están mis tiempos. Volvamos al verso 15. En el verso 15 entonces encontramos otra palabra que es tiempos. Y esta palabra hace referencia, y parece ser que lo hace de manera poética, por supuesto, porque son los salmos, a toda la vida y existencia de David. Ahora, esto incluye el pasado, el presente y el futuro, pero también puede significar caminos, estaciones, circunstancias. Algunos traducen esta palabra, hermanos, como destino. Mi destino está bajo tu control. Las diferentes situaciones en la vida no están libradas al azar, sino que se conserva en una mano justa y llena de amor. En tu mano están mis tiempos. Es una profunda afirmación de fe. El creyente nunca es víctima de la suerte, nunca es víctima del azar, nunca es víctima de una personificación del destino, sino que aun cuando en el contexto parece que está bajo el control del enemigo, Dios está en control y Él es soberano. Siempre, siempre, siempre. La manera y el tiempo de la victoria están en sus manos, no en mis manos, no en las manos del enemigo. En su mano están mis tiempos, es un claro reconocimiento del control providencial que Dios ejerce sobre todas las circunstancias de la vida que pueden afectar a los suyos.
Les traduzco eso, más fácil. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Enfermedades, dificultades, conflictos, persecuciones, hambre. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo David cuando dice: en tu mano están mis tiempos. ¿Qué estaba viviendo David? ¿Acaso ya era rey? ¿Acaso estaba gozando de todos los deleites de ser un rey, su posición? No, estaba luchando por su vida, hermanos. Estaba luchando por mantenerse vivo, porque Dios lo había escogido con un oficio particular, el oficio de ser rey de Israel. Y él estaba luchando, estaba acongojado, estaba siendo perseguido, se escondía en cuevas, hermanos. Se hizo pasar por loco una vez también. ¿Por qué? Porque iba a morir si no lo hacía. Pero en medio de todo eso no dice: ¿por qué Dios me escogió para esto? ¿Por qué esta vida? Mejor me muero. ¿Por qué no solamente renuncio y ya? ¿Por qué no solamente me aparto de este camino? Porque él reconoce que Dios tiene control de todas las cosas. La gran verdad es esta, hermanos, y esto lo dice un predicador. La gran verdad es esta: todo lo que concierne al creyente está en las manos del Dios Todopoderoso. Mis tiempos, es decir, mis altibajos, mi salud y mi enfermedad, mi pobreza y mi riqueza, todas estas cosas están en las manos del Señor, que arregla y asigna de conformidad a su santa voluntad. Él asigna la prolongación de mis días y la oscuridad de mis noches. Si los tiempos son alentadores o tristes, a Él corresponde decidirlo. Él es Señor tanto del tiempo como de la eternidad, y nos alegra que así sea, dice al final. Y yo digo a eso: amén, hermanos. Porque si dependiera de nosotros, ya estaríamos perdidos todos acá. Cualquier cosa que resulte en nuestra vida está en la mano de nuestro Padre Celestial. Recuerden esa verdad, hermanos. Cualquier cosa que resulte en nuestra vida está en la mano de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo llegaron a estar los tiempos del salmista en la mano de Dios? De dos maneras, hermanos. Primero, porque en conformidad al eterno propósito de Dios y a su decreto, todas las cosas están en manos de Dios. No hay nadie que se escape de Dios. No hay ni una sola persona. Ustedes que me están escuchando y yo mismo, hermanos, ninguno de nosotros nos salimos de esa mano, de una manera u otra. No nos escapamos de la mano de Dios. Pero los tiempos de David también estaban en la mano de Dios en otro sentido. Por la fe habían sido todos confiados a Él. Oh Jehová, en ti confío, dijo David. En el Señor, en el Dios del pacto. Además, hermanos, nuestros tiempos están en manos del Señor porque somos uno con Cristo Jesús. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con Cristo? Hay muchas cosas que decir, hermanos. Cristo es el verdadero David. Cristo es el verdadero Rey. Cristo no confió solamente una vez, sino perfectamente en toda su vida. Cristo también dijo esas palabras al final de su vida: en tus manos encomiendo mi espíritu. En tu mano están mis tiempos. Cristo es nuestro mejor ejemplo. Ahora, piense usted nuevamente en una mano. Piense usted en su mano. Es más, si quiere, le invito en este momento ahí a que abra usted su mano delante suyo. Y mire su mano, un momento, por favor, como para que puedan aterrizar esta enseñanza. Mire su mano abierta, observe su mano. Cuando se sienta abatido, cuando se sienta desesperado, recuerde que Dios cuida de usted porque está ahí. Usted está ahí en esa mano, en la mano de Dios. Dios tiene control de todas las cosas. No decaiga, anímese, porque Dios lo tiene en su mano preciosa y omnipotente. No es como la nuestra, que es pequeña. No, es preciosa, es llena de bondad y de misericordia.
No olvide eso, hermano. Ahora, nuestros tiempos están en manos de Dios. No solo los de David estaban en manos de Dios, sino de cada uno de nosotros. Nuestros tiempos están en mano de Dios. ¿Y eso a qué nos debe llevar? Quisiera aplicar este texto con estas palabras. En primer lugar, si nos convencemos de esto, de que nuestros tiempos están en mano de Dios, Dios nos hará por medio de esta verdad más cercanos a Él. ¿Cómo? ¿En qué resultó en David afirmar esta verdad en el Salmo? En una oración de gratitud y alabanza a Dios. Es decir, que estas verdades nos deben llevar a adorar a Dios con nuestras vidas, a adorar a Dios en la iglesia, a adorar a Dios en la oración, adorar a Dios reconociendo que Él cuida de nosotros. Y entonces un hermano me daba este texto muy bonito, hermoso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En segundo lugar, esta verdad disipa las tinieblas en nuestro corazón, hermanos. Cuando queramos actuar con prisa, con desesperación, cuando intentemos tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios tal vez, porque no sabemos qué hacer o hacia dónde correr, recuerden esta verdad: en la mano de Dios están mis tiempos. En tercer lugar, esta verdad nos recuerda que no debemos temer, porque confiamos en el Señor. Los piadosos no estamos en las manos de aquellos que se burlan de nosotros. Los hijos de Dios no están en manos de los enemigos y de los perseguidores. Oh Señor, si mis tiempos están en tus manos, yo he puesto mi cuidado sobre ti y confío y no tengo miedo. Deben ser nuestras palabras. No tengo miedo a qué pueda pasar en Colombia. No tengo miedo a qué pueda pasar cuando salgo de mi casa, porque en tu mano están mis tiempos, Señor, y descanso en ti. Pero no todos están en manos de Dios en este sentido. Otros no están en medio de la mano abierta de Dios, sino en la mano que está cerrada en forma de puño y los aplastará con toda su ira. Pecadores no arrepentidos que me están escuchando en esta mañana, porque habemos pecadores pero arrepentidos, pero los que no se han arrepentido, ustedes también están en la mano de Dios, pero están en la mano de un Dios airado, y eso es terrible. La palabra lo dice: el Dios contra el cual pecan constantemente, del cual se burlan y a quien provocan al rehusar su gracia, tiene absoluto poder sobre ustedes aunque no les guste. Tengan cuidado, porque ustedes que no quieren reconocer a Dios, pues Dios tampoco lo reconocerá. Pero a ustedes lo que les va a pasar es que con su puño los destrozará en el día final. Pueden burlarse hoy y creer que están cómodos y estar tranquilos de que no les está pasando nada, pero en aquel día, dice la palabra, habrá lloro y crujir de dientes. Y la pregunta es: ¿cómo puedo librarme de esto? Y la respuesta que la palabra de Dios nos da es: solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Crean en Él antes que sea demasiado tarde. Vuelvan sus rostros a Él por medio de la fe, y Él tendrá misericordia de ustedes como la ha tenido de nosotros. Pero nadie puede escapar de Él. Dice el Señor: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice el Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por último, hermanos, David era figura de uno que iba a venir. David, del linaje de Judá, fue rey escogido por Dios. Pero de este linaje vendría uno mayor, el Rey de Reyes, el verdadero David, el león de la tribu de Judá. David pronunció estas palabras mientras era perseguido. Jesús
fue perseguido hasta la muerte y sus últimas palabras estaban llenas de esta confianza al Padre. Y nuevamente, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús es el ejemplo de que nuestra fe debe ir hasta el final de nuestras vidas. Pese a la situación que vivamos, hermanos, no importa. Pese a las dificultades que tengamos, que experimentemos, no importa. Debemos decir: oh Señor, en tu mano están nuestros tiempos. Oh Señor, los tiempos pertenecen solamente a ti. Oh Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Oh Señor, en tus manos están nuestros tiempos, Señor. Señor, son muchas las dificultades que día a día vivimos. Es un camino estrecho, Señor. Es un camino lleno de dificultad, tal vez por culpa de nosotros mismos, Señor. Por culpa del pecado también, de nuestros allegados, Señor. De la influencia del mundo, de Satanás, Señor. Te necesitamos día a día, Señor. Te necesitamos porque nunca podemos sin ti, Señor. Ayúdanos a reconocer esta verdad y a que esta verdad nos llene de convicción, Señor, para adorarte a ti, Señor, para reconocerte en todos nuestros caminos, para no temer mal alguno, Señor, para que esto sea una realidad de nuestras vidas y podamos seguir corriendo esta carrera que tenemos por delante, Señor. Danos de tu gracia y de la capacidad que solamente proviene del Dios de los tiempos, del que cambia los tiempos, del que los decreta, que eres tú, Señor. Dios inigualable, nadie se compara a ti, Señor. No hay nadie santo y justo como tú, Señor. Bondadoso y misericordioso, a ti elevamos nuestra adoración en esta mañana y con este tiempo y esta meditación en tu palabra, Señor, no queremos adorar al hombre. No queremos mirar al rey David, queremos mirarte a ti, Señor, obrando en todas las épocas y en todo lugar. Hoy, Señor, con nuestras vidas también obrando. Ayúdanos a descansar y a confiar solamente en ti, Señor, porque un día también hemos dicho: en ti hemos confiado, Señor. En Cristo Jesús hemos creído y vivimos es para ti, Señor. Ayúdanos, líbranos de la mano del enemigo, de todas estas dificultades, pero aún si no, Señor, sabemos que tú tienes control de todas las cosas. Tú eres nuestro Rey soberano y a ti te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.